Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por estar aquí el día de hoy. ¿Cómo están? Vamos a ir, disculpen los minutos que nos hemos pasado. Hemos tenido un tema técnico, cosas del en vivo, como suelo decir. Esperamos un minuto breve, por favor, para que le demos pase a Jessica. Bien. Bueno. Hola Ivonne, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, hola a todos, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ya estamos aquí. Buenas noches, Jessica, bienvenida a bienvenidos a todos a algo que compartir. Aquí desde el Jardín de los Cerezos, hoy día estamos en nuestro primer en vivo con cada uno de ustedes. Hoy día mi nombre es Ivonne Álvarez, soy psicóloga y el día de hoy está con nosotros la señorita Jessica Jaimes. Ella va a contarles un poquito de qué se trata, qué es lo que hace, ¿no? Y bueno, vamos a iniciar nuestro en vivo, un poco comentándole con las preguntas que hoy día nos han venido haciendo llegar a lo largo desde que se publicó ayer la página, ¿verdad, Jessica? Desde ayer que prácticamente se publicó la página. Hoy día ya nos han dado bastantes preguntas las personas por el chat, por el Instagram, ¿no? Por el teléfono del chat, ¿no? También por el WhatsApp. Entonces, muchísimas gracias a todas las personas que nos han ido haciendo llegar sus preguntas. Entonces, vamos a esperar que de repente vaya también haciendo, ingresen algunas otras personas, pero no se preocupen, ya saben que si en este momento están trabajando, estudiando, pues están múltiples actividades. Esta página, este video, queda hoy día grabado también en nuestro Facebook Live desde el Jardín de los Cerezos. Pueden buscarnos en Facebook e en Instagram. Muy bien, hoy día tenemos un tema bastante interesante, que es la nutrición y la oncología. Pero antes de darle paso un poco también a Jessica, ¿verdad? Que está aquí, vamos a ir conversando con Jessica, ¿qué es el programa desde el Jardín de los Cerezos? Y es una de las preguntas que aquí tenemos, ¿no? ¿El programa va a ser televisado constantemente? No, el programa no es porque sea un programa que va a ser televisado, ¿sí? Es un programa porque está dividido en una atención psico-oncológica integral. ¿Qué quiere decir? Que todas las personas que estén en este momento eh, en un diagnóstico de cáncer, un diagnóstico oncológico, y tanto sus familiares como a veces en el centro de labores, sus amigos, cualquiera de estas personas de estas redes, de todos ellos, forman parte de su equipo de soporte. ¿Ok? Entonces, desde el Jardín de los Cerezos les plantea un programa de acompañamiento en este proceso. ¿Cómo es el acompañamiento? A través de sesiones individuales, familiares, también tenemos el paquete, dentro del paquete este proceso de nutrición, asesoría y grupos de trabajo o de duelo que se están trabajando en conjunto. Entonces, todo ello incluye el programa. ¿Cómo me hago parte de este programa? Como hemos venido diciendo también en nuestras redes, ustedes pueden ingresar al número que justo tengo en este momento, tanto Jessica como yo tenemos en pantalla, el 982-262-731, envían un WhatsApp y ahí van a solicitar una ficha de inscripción, donde ustedes van a llenar todos sus datos. Les pedimos que tengamos paciencia en el llenado, porque la información que ustedes nos brinden, y pedimos también la veracidad de esa información, nos va a permitir darles
un plan que se les pueda ajustar a ellos. ¿Cuál es el propósito de este programa? Primordialmente, trabajar el programa de acompañamiento que muchas veces una persona que está enfrentando, y también las personas que enfrentan, en el caso de los familiares, se enfrentan a una serie de acciones y circunstancias que a veces son muy inesperadas. Entonces, ¿cómo es el trabajo? En esto radica la psico-oncología, precisamente en desarrollar un programa psicoterapéutico, en este caso es integral, lo que brinda desde el Jardín de los Cerezos, para poder darle el soporte en todo este proceso. Entonces los invitamos el día de hoy, este es nuestro segmento, algo que compartir, hoy es nuestra primera sesión, y nuestra invitada, que no es tan invitada porque Jessica forma parte del Jardín de los Cerezos, es una de las nutricionistas que nos acompaña dentro del programa. Entonces somos un equipo multidisciplinario que hemos desarrollado una serie de estrategias y de costos también importante, porque también es clave hablar de los costos que sean accesibles, ¿no? A cada uno de ustedes. Entonces, los invitamos a que por favor promovamos estas secuencias, que promovamos este programa. Hoy se habla de cáncer y hablar de cáncer no necesariamente es hablar de muerte, por favor. Entonces, es lo que queremos brindar desde el Jardín de los Cerezos, ¿no? Y ya para resumir un poco, que deben de haber escuchado, si no lo han visto, los invitamos a ver toda la página que ya están en las redes sociales. Es importante entender por qué se llaman cerezos, ¿no? Y es que los cerezos, para poder, la flor de cerezo inspira la transitoriedad de la vida. ¿Qué quiere decir? El cerezo, para que pueda terminar y pueda florecer en su máximo esplendor en la primavera, como nosotros lo conocemos, hermoso, previo a ello pasa un crudo invierno, al punto que las ramas del árbol y todo se llega hasta quebrajar, ¿no? Pero pese a ello, incluso aún cuando se poda para que este cerezo salga mucho mejor y más cuidado, florece esplendorosamente. Entonces, ¿qué mejor forma de representar a una persona que pasa por este diagnóstico de cáncer que un cerezo? Entonces, en adelante van a escuchar la palabra nuestros cerezos, son las personas. Entonces, estamos seguros que en más de una oportunidad nos hemos tenido personas personas que están atravesando este proceso, ya sea de manera directa o indirecta, sabemos de ello. Entonces los invitamos, por favor, a seguir difundiendo esta página para poder conocer un poco. Muy bien, Jessica, por favor, adelante, bienvenida una vez más. Les hemos dado la introducción un poco para que las personas conozcan desde el Jardín de los Cerezos. Entonces, bienvenida, cuéntanos, preséntate un poco, todo lo que... No, adelante. Ok, muchas gracias, Ivonne, por la presentación. Bueno, y también por la introducción de este proyecto, que es una iniciativa muy, muy importante en estos tiempos, donde quizás el trabajo multidisciplinario, por muchas razones, no es visto pues en la práctica, ¿no? En la academia siempre se transmite este concepto, en salud sobre todo, ¿no? Pero bueno, antes de hablar un poquito me voy a presentar, ya que Ivonne me dio el pase. Soy Jessica Jaimes, licenciada en nutrición, y bueno, aparte de la teoría, ¿no? Propio de la misma profesión la cual ejerzo, ¿no? Y la especialización en temas de programas de este corte, ¿no? Tengo un valor muy importante, ¿no? Porque mi compañero de vida es un paciente con leucemia mieloide aguda, ¿no? Entonces, tener de cerca, ¿no? A un familiar, en este caso mi compañero, ¿no? De vida, ha resultado una experiencia muy, muy valiosa,
¿correcto? Para mi vida, ¿no? En toda la extensión de la palabra, ¿no? Porque quizás desde el gabinete podemos decir, sí, que existe tal o cual signo, síntoma que se presenta y la teoría te dice que manejes tal o cual estrategia, ¿no? Pero cuando estás frente al paciente en una consulta, ¿no? Un poco te escucha, lo acepta, pero muy difícil lo mantiene, ¿sí? Porque hay muchos aspectos como este, que es el apoyo emocional, ¿no? Que no solamente es del paciente, comprender por parte del paciente ello, sino también por parte de la propia familia quien acompaña al paciente. Entonces, definitivamente, un poquito compartirles, ¿no? Esta experiencia va a ser muy valiosa y va a enriquecer este diálogo, ¿no? Lo que podría decir un poco para enganchar y resolver las inquietudes que nuestra querida Ivonne ha podido recoger para poder ser más dinámica en vivo, es que el cáncer es una enfermedad compleja y rápida, ¿no es cierto? Entonces, bajo esa premisa, ¿no? Tenemos que tomar planes de acción también de la misma manera, rápidos, ¿no? Y para ello es muy importante, ¿sí? El abordaje multidisciplinario, ¿no? Muy pocos pacientes, ¿no? Incluso cuando ya están en la etapa avanzada del cáncer, cuando uno pregunta, ¿no? ¿Cuántas han sido sus visitas? En la misma historia también clínica esto se puede evidenciar, ¿sí? Ha tenido con el servicio de nutrición y es para la anamnesis, que es como que el primer momento de conocer al paciente y por ahí cuando de repente el paciente ya se le complica la nutrición por vía oral y requiere otras formas, ¿no? Otras vías, ¿no? Ya más especializadas con fórmulas, ¿sí? Ya se busca al servicio de nutrición, ¿no? Entonces, ¿qué nos lleva a reflexionar, ¿no? Que la nutrición lo tomamos ya cuando solamente necesitamos ver qué nutriente está faltando, ¿no? Para el mejor funcionamiento de mi cuerpo y ahí recién lo busco, ¿no? No es como parte de todo el paquete, por así decirlo, de este tratamiento en un paciente oncológico, ¿no? Y es una situación la cual cada uno de nosotros los que estamos conectados, ¿no? Podemos transmitir, ¿no? Y no solamente los pacientes oncológicos, porque un poco lo que hablábamos, ¿no? Era el tema de, oye, como que nos preocupamos cuando tengo la hemoglobina baja o cuando ya me Desde la cultura, ¿no? La cultura de cuidarnos, ¿no? Sí, Como que correcto. lo descuidamos, ¿no? Hoy día, una, por ejemplo, disculpa que aquí te comenté esto justo que acabas de decir, se me viene a la mente una de las preguntas era, no, o el comentario fue que nos enviaron fue, me interesa porque yo también quiero, a mí me interesa este tema de la nutrición porque quiero bajar de peso. Mira, o sea, nos asociamos el término de la nutrición al bajar de peso, al mantenerme en forma, ¿no? Desde un tema estético, pero es mucho más profundo, ¿no? Exacto, el tema estético, así es, ¿no? Y es un poco lo que esta globalización nos ha traído, ¿no? Todo el mundo de las redes sociales, ¿no? La apertura, pues, todas estas redes, ¿no? Nos permite tener información valiosa, muy importante, pero también información que no es validada, no salen de repente de unos estudios científicos no validados, ¿no? Con evidencia, ¿no? Entonces lo tomo tal cual, ¿no? Y lo adopto, ¿no? Entonces es muy importante, como bien dices, el tema de la cultura, ¿no? La información, el leer, ¿no? El tener
la fuente, ¿no? Es por eso que el profesional de la salud, del nutricionista, trabaja muy de la mano con el área clínica, ¿no? Con el médico, ya que el médico tiene toda esa mirada, ¿no? De cómo está funcionando el organismo, ya regresando al paciente oncológico, ¿no? Y ese punto, discúlpame Jessica, en este punto, qué importante es lo que dices, haces mención, la parte con el médico, con la parte clínica, la parte psicológica, ¿no? Porque, y también importante lo que mencionas de no dejarnos llevar, es claro que sí, hay recomendaciones que son importantes. De hecho, yo recuerdo mucho un médico que solía decir, la mejor herramienta es la vitamina O, ¿no? Entonces la vitamina O es la mejor, entonces ¿dónde la consigo? Te preguntas, ¿dónde la consigo la vitamina O ya, ¿no? O ya, ¿no? Entonces, qué importante esto de saber, porque no necesariamente, hay pacientes, hay personas que, hay cerezos, vamos a ir dando, hay cerezos que están pasando por un proceso que necesitan bajar de peso y hay otros que hay que mantenerles el peso para que resistan el tratamiento. Entonces, no todos los medicamentos, y hay algunos que son alérgicos a un tipo de alimento y otros no. Entonces, no es algo para todos, ¿no? Entonces, se tiene que especificar y quién mejor que el médico tratante. Pues es muy importante hacer este trabajo integral, ¿no? Y Jessica, discúlpame que aquí No, intervine para poder comentarte este aspecto que se me vino a la mente, ¿no? sí, y en esa línea que mencionas que el trabajo sí es de la mano con el equipo médico tratante, ¿no? Es lo que mencionas de lo personalizado, ¿correcto? Porque casualmente, como tenemos acceso a la información, porque antes requeríamos saber sobre algún término, ¿no? O ahondar acerca de quizás alguna enfermedad y entramos al computador, ¿no? Y podemos tener ahí la información, ¿no? Entonces, de todo tipo, ¿no? Como digo, no siempre de fuentes respaldadas, ¿no? Entonces, este tema de lo personalizado es sumamente importante, porque yo puedo ver, ¿no? En mi etapa, eso tú lo vas a explicar mucho mejor que yo definitivamente desde el lado psicológico, ¿no? Cómo empieza a trabajar la mente ante un paciente que ya tiene la noticia que tiene la enfermedad del cáncer, ¿no? Y en qué etapa, etcétera, ¿no? Ahí todo ese proceso mental de asimilarlo, definitivamente hay todo un proceso, ¿no? Ya cuando te dan esa noticia, de alguna manera, tanto la familia como el propio paciente va a buscar información de todos lados y le va a llegar información sin que la pida, porque obviamente lo hacen con todo el amor para poder ayudarlo, ¿no? A que supere esa enfermedad. Y en eso va a salir, ¿no? Yo conozco a la amiga de la tía, de la vecina o de mi vecino, etcétera, etcétera, ¿no? Toda una cadena que tomó tal alimento o en tal proporción o en tal frecuencia y le resultó y se curó. Entonces, obviamente que si yo estoy con el shock, asimilando, ¿no? De la enfermedad, obviamente que yo voy a probar todo lo que me den, ¿no? En ese momento, ¿no? Y ahí entra el patrón, pues, cultural también, ¿no? Eso también es muy importante considerarlo en la evaluación nutricional, porque existen pacientes que siguen una filosofía de vida donde incluso sus patrones de alimentación son diferentes, ¿no? Yo le puedo decir, mira, consume la sangrecita, que es un alimento rico en hierro, ¿no? Y casualmente es un elemento que necesito que ese paciente lo tenga bien porque su sistema inmune ha ser reducido totalmente. Y el paciente me va a decir, ¿pero cómo me va a decir eso si yo soy una persona que no puede comer, o sea, comer sangre de un animal, ¿no? Entonces, si le doy esa opción, cierro toda posibilidad
de repente a que exista esa confianza con los cerezos, ¿no? Ya hablando, ¿no? Ya propiamente, ¿no? Dentro del marco de ese programa, ¿no? Y yo categóricamente, no, tú tienes que comer porque yo saco mi tabla y digo, y la proporción por cada 100 gramos versus el pescado y es el que más tiene. Así que si tú te quieres sanar, tienes que comer y tu religión, déjalo por un lado y bla, bla, bla. ¿No? Obviamente que el paciente me escuchará y sale de la consulta y no lo va a tomar, no lo va a adoptar y no le voy a dar salida. Entonces es muy importante el tema de lo personalizado, ¿no? También. Y también importante lo que acabas de decir, ¿no? Y es clave, esto se les explica a los cerezos cuando inician su proceso, es, una cosa, la persona está en el diagnóstico inicial, es más, y cuando aún le han dado el diagnóstico, ¿no? En el previo, que hay una sospecha, es más, antes del diagnóstico hay una etapa previa que es el de la sospecha, ¿no? Ese momento de sospecha, muchas personas no quieren ni comer, no quieren alimentarse, ya llegan con una cierta predisposición de alimentos, de cosas, y a veces la familia o el entorno, como tú bien mencionas, sin deseo de hacer daño, sino dice, come, porque si no te vas a morir, si no comes, te vas a poner peor, ¿no? Entonces, esa persona no está asimilando la alimentación adecuadamente. Entonces, Claro. cuando ya se le da el diagnóstico, entra en una etapa, ¿sí? Cuando ya se le da el diagnóstico, ingresa a una etapa. Pero cuando ya viene el proceso, si es que hay, de repente hay un proceso inicial de operación, o de repente a veces algunos empiezan primero tratamiento y luego una operación, entonces cada uno de esas etapas son importantes recurrir, saber qué cosas, cómo me puedo alimentar, qué le puedo decir a la persona, ¿no? Por ejemplo, y aquí viene de repente un poco porque fue una de las preguntas que nos dijeron, ¿qué comer en la época de quimio? ¿No? La gente nos decía en la época de los tratamientos como las quimioterapias, ¿qué comer? Me dicen, ¿por qué tengo que comer comidas cocidas? Entonces las personas a veces no entienden un poquito. Me han dicho que, me han dicho que tengo que comer ensaladas, sí, pero las ensaladas tienen que ser cocidas, ¿no? Y entonces las personas a veces los familiares o el entorno no comprenden por qué, ¿no? Entonces, los alimentos, el cuerpo entra en un estado, como yo digo, es como que vuelves a nacer. O sea, tu cuerpo, todas tus defensas caen a tal nivel que hasta el agua, la humedad, te puede generar una llaga, ¿no? Porque no hay defensas en la piel, no hay defensa. Entonces, ese proceso implica una serie de alimentos importantes a considerar, ¿no, Jessica? O sea, esto es importante entenderlo. Por eso, en este programa que hemos planteado, es un programa integral que empieza precisamente con la educación, porque a veces la persona pasa por la medicina y agradecemos a todos nuestros compañeros y colegas que se esfuerzan constantemente por dar un mejor servicio, pero lamentablemente no tenemos una cultura de prevención y trabajamos sobre la marcha. Y entonces no nos abastecemos, los profesionales no se abastecen. Entonces, esta ventana del jardín de los cerezos es precisamente para aportar de alguna manera a que estas personas también puedan, estos cerezos también puedan acceder, ¿no? Está ocurriendo en lo real. Jessica dice que pasó por la anamnesis del nutricionista. Yo tengo cerezos que atiendo y que están en el tercer, cuarto mes y recién han pasado por nutrición y por psicología en el tercer mes. O sea, imagínense todo el proceso de duelos intermedios que han habido en eso, ¿no? Y la persona no lo sabe. Entonces es importante, ¿no? Incluso hasta la alimentación para saber cómo dormir, ¿no? Y de repente ahí, hoy día de repente no nos va a alcanzar todo el tiempo, pero vamos a ir teniendo siempre a Jessica, vamos a ir conversando con ella muchas cosas, pero este punto importante, ustedes saben, por ejemplo, para las personas que nunca han tenido cercano a un paciente, pero saben que, por ejemplo, hay tratamientos que te quitan el sueño
O sea que puedes pasarte 2 días tranquilamente sin dormir, sin pegar un ojo, y no porque no quieras, sino porque el tratamiento es tan fuerte y sumado al estado de estrés que está el paciente, todo ello no puede dormir. ¿Qué hacer ante eso? ¿Cómo alimento a esa persona? ¿No? Entonces, este programa busca de alguna manera generar esta conciencia psicoeducativa, ¿no? Como lo llamamos en psicología, esta psicoeducación de generar, ¿no? No necesariamente tengo que tener un paciente, de repente no necesariamente tengo un cerezo en mi casa, el cerezo puede ser mi vecino o mi vecina, ¿cómo le sugiero? ¿Cómo le doy? O me invitan a un lugar y esa persona conoce a comunidad, ¿no? Y Jessica, aquí en este punto yo te quería preguntar, una de los aspectos que nos han dado, y justo te hablaba hace un momento, qué comer en el proceso de quimioterapia, ¿no? ¿Cómo repetir? Ya, bien, sí, bien importante lo que acabas de mencionar, y con respecto al tema de todas las estrategias que se deben de trabajar de manera conjunta. En el proceso ya yéndonos ya al tratamiento de la quimioterapia, ¿no? Dependiendo qué tipo de esquema tenga el paciente, ¿correcto? Qué tipo de fármaco, ¿no? Se le haya prescrito, ¿no? Porque, como decía, regreso a lo personalizado, ¿no? Cada paciente o cada cerezo, no hablemos solamente de los cerezos, sino de todos nosotros, ¿no? Yo puedo tener alguna enfermedad, de repente, no sé, un problema digestivo recurrente, ya con una enfermedad diagnosticada, ¿no? Y como les decía, siempre va a existir la información de las recetas de que me dijo y le resultó aquello. Y no siempre me va a resultar a mí, y no siempre los efectos van a ser los mismos, ¿no? De la misma forma, en un cerezo que ya está pasando por quimioterapia, ¿no? Dependiendo qué fármaco esté recibiendo, también es distinto, ¿no, Ivonne? Porque pueden haber quimioterapias que sean de una semana, un esquema de una semana, luego descansa, ¿no? Después de 3 semanas, ¿no? Como pueden pasar pacientes que solamente tengan la subcutánea, que están en otro tipo de quimioterapia, que es menos estresante, entre comillas, en el momento, porque tiene que estar por la vía, tiene que estar largas horas esperando, ¿no? Que pase, y en medio de toda esa espera que pase el fármaco, tienen que comer, y obviamente pues el paciente no está del mejor ánimo. Quizás el primer día, el segundo día puede seguir comiendo lo que regularmente consume o lo que ya se habituó de acuerdo al plan alimenticio que está teniendo. Pero ya conforme va aumentando, de acuerdo al esquema, el día 4, el día 5, ¿no? Ya el paciente ya empieza a tener ya los efectos de lo que ya ingresó a su organismo, ¿no? Y empieza a generar unos estragos días posteriores. Y ahí empieza lo que llamamos la anorexia. El paciente ya no va a querer consumir alimento, va a tener algunos tipos de síntomas, va a presentarlos, ¿no? De náuseas, vómitos, ¿no? Se van a manifestar de diferentes maneras. Entonces, si yo empecé el día post periodo del primer esquema, ¿no? De quimioterapia, del 1 al 10, ¿no? Empezó como que con su comida regular, ¿no? ¿Cómo llamamos una comida regular? Para empezar, ¿no? Comer una alimentación variada y balanceada, ¿no? O sea, comer su fuente de proteína, que están los alimentos cárnicos de fácil digestión, cocidos, como bien dijo Ivonne. ¿Por qué apelamos siempre a lo cocido? Ya que como el paciente oncológico o el cerezo tiene un sistema inmune deprimido, todas las bacterias, los virus pueden fácilmente, ¿no? Ingresar al cuerpo y trabajar. Y como su sistema inmune está desprotegido, ¿no? Más aún en el periodo post-quimioterapia, donde viene ya todo el efecto, por así decirlo, ¿no? Va a estar muy deprimido. Hablo en términos de la inmunosupresión, ¿correcto? No tanto por el tema del estado de ánimo. Entonces, allí, si yo le voy a dar, ¿no? Algún alimento
crudo, las probabilidades o el riesgo es alto que pueda contraer algún proceso infeccioso de cualquier tipo, debido sobre todo en los alimentos que tienen mayor, que tengan un mayor riesgo que pueda generarte algún tipo de infección bacteriana, ¿no? Y una de ellas... Jessica, en este punto, ¿qué, por ejemplo, podría ser? Por ejemplo, en esto que acabas de decir, ¿qué alimentos serían? Sí, ¿qué ya, alimentos? O sea, en ejemplos, okay. ¿cuál sería? Ya, en el caso de los alimentos de proteínas, ¿no? Del grupito de las proteínas, que es muy importante en todos nosotros, ojo, en todos nosotros, porque es lo que va a armar toda nuestra defensa, ¿no? Están los lácteos, el huevo, que es una excelente proteína, el huevo sabemos que es una excelente proteína, ¿no? Tiene una albúmina, que es una de las proteínas muy, muy valiosas y de fácil digestión, porque como y es un aliado perfecto para el cerezo, porque obviamente que como su digestión va a estar lenta, ¿no? Yo le tengo que dar alimentos de fácil digestión, y ahí cojo el huevo. Pero casualmente el huevo tiene el alto riesgo de poder generar este tipo de problemas de infección cuando yo lo consumo crudo, ¿no? Entonces tiene que ser cocido, al igual que los lácteos, ¿no? Y sus derivados. Ahí sancochado, pasado, ¿qué es lo más Sancochadito. recomendable? Tiene que estar Sancochado. sancochado. Tiene que estar Sancochado. sancochado, cocido, ¿no? No, es Bien importante sancochadito, considerar ¿no? eso, ¿no? No es lo pasado, o sea, lo pasamos por agua caliente y ya está, y eso ya No. genera también cierto Sí. riesgo, ¿no? Y, exacto, y en el grupo de las verduras, que es un grupo mucho más vulnerable, por así decirlo, están pues las de hojas, ¿no? Que en el mismo proceso de recolección de estas hojas y toda la cadena que pasa para que llegue a la mesa, ¿no? Va a tener todo un circuito por el cual se pueden impregnar bacterias, la misma manipulación, etcétera, ¿no? Entonces puede generar un proceso de alguna infección porque lo estoy consumiendo crudo, por ahí una verdura. Exacto, Importante, entonces eso, esto lo acabas de decir, ¿no? es muy importante que se consuman cocidas, ¿no? Y para eso tenemos variedades en nuestro país, las que puedo encontrar en estación, y dependiendo también de las preferencias del paciente. Ojo, porque cuando hablamos de un cerezo niño, ¿no? Que también puede ocurrir, ¿no? El cerezo niño, ¿no? Está de repente, estoy hablando de 3 años, me estoy yendo al extremo de los 3 años donde Claro. estás patrones alimentarios, como que lo puedes manejar. Y que no les gusta el huevo, muchas veces a los niños no les gusta el huevo, y entonces el papá está ahí viendo cómo le da el huevo, comer el huevo, quieren el huevo. ¿No? Y puedo dar las verduras. opciones igual con las verduras, ¿no? Entonces, allí tenemos que buscar ciertas estrategias, como todavía está en una etapa de formación de patrones, lo puedo manejar estrategias con el nutricionista, ¿no? Y la madre, la cuidadora. Pero si ya estamos hablando de un paciente, me voy al extremo, de un adulto que ya tiene los patrones formados, que yo le diga, tienes que empezar a consumir verduras. El solo hecho de decir verduras, pero si yo no consumía verduras, hay personas que se niegan, y a este punto importante que acabas de mencionar, se niegan tanto, y aquí ya viene nuestro procesador más potente, el procesador que puede tener un ser humano. ¿Cuál es? El cerebro, este procesador que le mandamos la orden, no me gustan las verduras, como verdura, no me gusta, y así todo el mundo te diga que es lo mejor para tu vida, esa persona ya genera ahí una especie de rechazo, y le mandas esta orden al cerebro, a la emoción, el cuerpo, y automáticamente todo se confabula para que nos termine cayendo negativamente, ¿no? O sea, en vez de darnos un bienestar, nos perturba, ¿no? Y allí entra el tema de la psico-oncología, ¿no? De la mano con la nutrición, porque si yo ya tengo al paciente con esa postura, por así decirlo, o esa posición, ok, voy a trabajar desde el lado ya de la psicología, y también tengo que buscar estrategias desde el lado de la nutrición.
Ya, tienes que consumir verduras cocidas, correcto. Entonces empecemos con tortillas, ¿no? Alimentos donde se estén camuflando los alimentos de las verduras cocidas para que pueda el cerezo ir adoptando y reconociendo las papilas gustativas esa diferencia de lo que idealmente lo debí de haber trabajado a los 3 años cuando está formando sus hábitos, pero ya estoy con el adulto. No puedo negar a que no, señora, como ya el paciente o el acompañante, como ya tengo enfrente a un El cerezo que ya, cuidador. Ujú. ya no tengo nada que hacer. No, ahí está donde tenemos que trabajar estrategias. Por el lado de la psico-oncología y por el lado de nutrición, buscar estrategias como, oye, podemos hacer un preparado donde coloques ahí ese alimento, ¿no? Y poquito a poquito va reconociendo y vamos manejando con estrategias, ¿no? Que vaya adoptando y ya agradándole de alguna forma las verduras, ¿no? Que es muy importante con muchas fuentes de vitaminas y minerales, pero es muy importante este consumo, no solamente por las vitaminas y los minerales, sino también por la fibra, porque Ujú. cuando están dentro del proceso de la quimioterapia, la anorexia, ¿no? O sea, esa falta de apetito que te da y Ujú. los propios Ujú. cambios digestivos, Se del genera paladar. este estreñimiento que se produce, que la persona no puede ir a los servicios, no puede, no es que no quiera, sino que realmente su cuerpo se convierte en un renacimiento, en una flor de renacimiento, ¿no? Totalmente diferente. Y Entonces, la fibra es necesita muy fibra. importante. Exacto. Entonces, la fibra no solamente de las verduras y de las frutas, que también deben de Mm. ser, dependiendo, ahí vamos regresamos al tema de lo personalizado, porque a un cerezo que ya pasó por un tratamiento, ya de repente de un trasplante, dependiendo qué etapa esté, ya puedo ir soltando, ¿no? De repente solamente en estricto, en este periodo de quimio y todo, dependiendo de la etapa, como bien iniciaste, el diálogo, ¿no? Le puedo ir dando solamente estas frutas cocidas, pero de repente, dependiendo cómo va, en qué etapa Las está, puedo ir compotas, modificando. las famosas compotas, ¿no? Porque Ajá, también se preparan compotas de higo, compota de melocotón, compota, hasta el jugo. Por ejemplo, recuerdo a a un cerezo que nos contaba que habían puesto en su dieta, a ella le gustaba mucho el jugo de papaya en las mañanas, entonces el doctor dijo, si quieres, te gusta tu jugo de papaya, entonces prepárate tu jugo de papaya, pero con la papaya hervida para que tengas la sensación, de repente ya, y aquí tú puedes dar una mejor disposición. Entonces ya la papaya, yo imagino que cuando pasa por el agua caliente ya pierde sus beneficios, ¿no? Yo imagino, no le ocurre. No sé qué pasa, pero igual toma su bebida caliente, pero ya tiene el saborcito de haber consumido la papaya, aunque ya no le produce bienestar, pero está ingresando algo, ¿no? No sé, ¿qué opinas en este punto? sí, son estrategias que podemos tomar dependiendo de en qué estado esté o en qué etapa está. Vamos soltando, por ejemplo, en pacientes, ¿no? Dependiendo la etapa, pueden ya ir soltándose las frutas de cáscara dura, ¿no? O sea, directo, por ejemplo, la naranja, ¿no? Duro, ¿no? Ya lo puedo ir consumiendo, ¿no? Entonces, cruda, ¿no? O sea, pero con la cáscara dura, obviamente bien lavada. La higiene es es un factor sumamente importante en el cuidado de los alimentos, de la manipulación de los alimentos. Muy, muy importante. Y no solamente para el cerezo, sino para la familia. Yo siempre digo, ¿no? Cuando conversamos también, mi querida Ivonne, es el tema de ver la situación que estamos atravesando, quizás para los ojos del ciudadano de a pie, como un tema sumamente complejo, que desesperanzador, ¿no? Verlo como una oportunidad para Para cada uno de generar una cultura, generar una nosotros. nueva cultura de Una nueva pensamiento. cultura. Ok, tengo un cerezo en casa, ¿no? Entonces, bien, ok, vamos a abrir esta esperanza, que es lo que un poco está invitando este proyecto, ¿no? Y ya vamos a cambiar hábitos no solamente para el cerezo, sino para la familia, y vamos a generar una cultura de prevención en el hogar,
definitivamente, ¿no? O sea, no verlo como que, uy, tengo un cerezo, uy, qué trauma, ¿no? Voy a tener que modificar todo Mi especial, vida especial. se viene abajo, ¿no? Sí, No voy a tener dinero para poderlo atender. Ahora, bueno, hoy en día hay bastantes planes de salud que nos están dando soporte. Hay que conocerlos, hay que saberlos. No lo sabemos. En nuestras próximas sesiones con nuestros invitados vamos a conocer un poco también de lo que pasa en nuestros hospitales. Hay planes, solamente que a veces no estamos informados y cogemos solamente un rumor y lo masificamos, ¿no? Lamentablemente siempre hay esta tendencia de masificar de un pedazo y lo masificamos y no entendemos o sabemos y generalizamos, ¿no? Generalizamos. Hay este soporte y esto que tú acabas de decir, saber que la persona que alrededor se genera una nueva cultura de cuidado, ¿no? De cuidado, yo digo, a veces decimos, no hay dinero, no hay economía, y por eso comí algo en la calle. Una gaseosa te cuesta 2,50 soles, ¿no? Una Coca-Cola que la gente consume un veneno tan potente como es la Coca-Cola. Tomo una Coca-Cola, como una galleta y esa fue mi almuerzo, ¿no? Saquemos la cuenta. 2,50 soles, una gaseosa más un sol la galleta, y ahí tienes 3,50 soles. Con 3,50 soles, ¿qué pudiste hacer para alimentarte? Ya ahí están los dos huevos, sí, dos huevos es un sol, si no me equivoco, su papa con huevo, y de repente te preparas un choclo, y con el agua del choclo también te lo puedes tomar, y también es nutritivo para los riñones, sí, ¿no? exacto, así, Y así ya es, almorzaste, ya comiste y ya te preparaste, pero no generamos esto. Entonces, claro. este es un aspecto importante que también trabajamos en este proceso de psicoeducación, ese trabajo que hacemos con el cerezo, también de ir transformando ese chip de cómo cuidar nuestra vida. Y eso es algo importante, ¿no? Que a veces, Jessica, no sé si también has escuchado, y de repente que sí, también has escuchado este punto. Constantemente decimos, hemos encontrado a fulanito o menganito, persona tal, que es víctima del cáncer, víctima del cáncer. Mira la etiqueta que ponemos, víctima del cáncer. O sea, ya la persona ahí has colocado un término que de por sí lo estás etiquetando en un rol, ¿no? De desesperanza, ¿no? De desesperanza. Entonces, esta cultura de hablar, de cómo lo decimos o generamos, también ingresa en este proceso cuando yo me alimento, ¿no? Y lo que justo acabas de mencionar es tan importante, tener conciencia de no solo lo que comemos, el contenido de los alimentos y los nutrientes, sino cómo lo comemos y finalmente cómo lo digerimos, ¿no? Entonces, Sí. aquí voy a robarte una pregunta que también me enviaron y me pareció súper interesante, Jessica. ¿Qué hacer, qué alimentarse cuando ya terminé, cuando estamos en la etapa de rescisión? No sé, ya terminé, ya el tratamiento, ya me dijeron, ya no hay cáncer, no se ve. Entonces, ¿cómo entro a mi trabajo? ¿Cómo empiezo a alimentarme en esta nueva etapa? Y esto es un aspecto importante porque incluso las instituciones laborales, y por eso este programa abarca toda esta gama completa, porque la pregunta es, ¿una empresa está preparada para cobijar la alimentación? ¿Cómo promueve la alimentación? Es también importante, ¿no? Es este punto. No sé si aquí también nos puedes dar mayores alcances, Jessy, por Sí, favor. sí, gracias por la pregunta. Cuando ya el paciente está en remisión, ¿no? O el cerezo ya entra en remisión, ¿no? Tiene que obligatoriamente, ¿no? Tiene que haber pasado también por el servicio de nutrición,
¿no? Eso es número uno, porque como estamos partiendo, y creo que ya estamos comprendiendo qué importante es que la alimentación en un cerezo, ¿no? Sea personalizada, ¿no? Requiere que el cerezo, ¿no? Debe haber pasado antes de ya pasar a esta etapa, ¿no? Que ya está en remisión, pasar por el servicio de nutrición. Es muy importante, ¿no? Creo que es uno de los aspectos que hemos hablado el día de hoy, muy importante analizar, ¿no? Porque allí se va a conversar el tema de los patrones, el tema de las tolerancias, el tema de las alergias, ¿no? El tema de la cultura, también de la economía, ¿no? Porque yo le puedo decir a un cerezo, ¿no? Que debe de consumir de repente algún cereal integral, ¿no? Y de repente ya existe el hábito, en ese hogar o en esa familia, de no comer ningún cereal andino, ¿no? Puede ocurrir, ¿no? O sea, yo apuesto que vamos a aprovechar los cereales tan nutritivos, ¿no? Que tiene nuestro país como la quinoa, el trigo, etcétera. Pero no tenemos ese hábito, ¿no? Entonces, poquito a poquito ir incluyéndolo. Y también esos cereales están caros, ¿no? Entonces, también darle opciones, ¿no? Entonces, por eso es muy importante el tema de el plan de alimentación en el momento que ya el paciente inicia la remisión y tener sus controles periódicos. Una dieta estándar, por así decirlo, ¿no? Estándar, ya cuando un paciente está limpio en términos coloquiales, ¿no? No hay células cancerígenas, ¿no? Debe de siempre incluir en su dieta un alimento fuente de proteína, ¿no? De muy fácil digestión. Y en primer lugar tenemos al pescado, que no solamente tiene una buena proteína, sino también tiene grasas muy importantes, ¿no? Que nos ayudan, ¿no? A proteger nuestro corazón, ¿no? Las grasas omega, el pescado que tiene... algún pescado de repente también importante sería señalar qué pescados, ¿no? Los pescaditos... De repente las personas... el bonito, por ejemplo, ¿no? Los de carne oscura, ¿no? Porque a veces decimos, ay, no, el oscuro, no, como que no es de mucha preferencia. No porque lo negro sea malo, no. Como siempre digo. ¿No? Es que y es mira, está económico, tiene todos los atributos para poder consumirlo, ¿no? Ahí ya entran las estrategias que hablábamos hace un momento, ¿no? De hacerle un sudado, ¿no? Un sudadito, ¿no? No sé. Y el tema del sudado, por ejemplo, de la cebolla, el tomate, se puede utilizar, hay personas que utilizan el noche. ¿Se puede utilizar estos alimentos? Todas las verduras, ¿no? O los aditivos que yo puedo incluir ya en una etapa de remisión va a depender mucho de cómo el paciente se encuentre, ¿no? Porque si el paciente tiene afectado el sistema digestivo, definitivamente alimentos que puedan generar el embotamiento, ¿no? Generar gases, ¿no? La cebollita le puede irritar, ¿no? El brócoli, ¿no? Le puede generar gases, tengo que buscar otras opciones. Va a depender mucho cómo el paciente, ya en el momento que esté en remisión, qué parte de su cuerpo esté comprometido, ¿no? Definitivamente si es el sistema digestivo, por más que ya esté limpio, tiene que ir de a poco, es gradual, ¿no? Es gradual, de a poquitos, porque recordemos que el cerezo ha pasado por un proceso donde en algún momento quizás lo único que he comido en el día es una compota, ¿no? Entonces ya ha pasado por ciertos picos, ¿no? Donde su sistema digestivo, por más que el cáncer no haya afectado el sistema digestivo, de alguna u otra manera se necesita adaptar. Rechaza el alimento porque exacto, el cuerpo pasa por todo un proceso, ¿no? Regenerativo, todo. Es como que hubiera pasado algo que entra a limpiar todo, ¿no? Y incluso hasta la memoria del estómago, todo lo que digerimos cambia. Así es. La memoria, así es. Todo se reestructura.
Así es, y lo que acabas de mencionar, que todo se reestructura, ¿no? Y toda, como tú dices, la memoria, todo, absolutamente todo, incluso los tiempos, ¿no? Porque hay fármacos que se toman, aún estando en remisión, fármacos que debe de continuar tomando el paciente, que se toman en ayunas, ¿correcto? Entonces te mueve el horario. Se tiene que levantar en un horario especial para tomar para que proteja el estómago, o un inmunosupresor. Va a depender mucho. Entonces, el plan de alimentación va a variar y va a ser gradual conforme vaya progresando el estado de salud del cerezo, definitivamente. Respecto a la pregunta de qué alimentos, todas las verduras, mientras que sean cocidas, ¿no? Y O sea, obviamente... que continúe con los alimentos cocidos, por lo menos cuánto tiempo. Si tendríamos que establecer un tiempo, un espacio de 2 meses, un mes, ¿cuánto tiempo sugieres tú? Va a depender mucho de la evolución de sus patrones bioquímicos, ¿no? Cómo están sus patrones de su hemograma, ¿no? De toda esta radiografía que el paciente siempre va teniendo periódicamente, ¿no? Cuando ya vemos estos exámenes auxiliares, permite al médico y al nutricionista poder dar el go. Lo mismo que las frutas que decía, ¿no? Que al inicio puedo ser muy estricta en no usar, no consumir alimentos, ¿no? Crudos, ¿no? Verduras, perdón, frutas crudas, pero sí puedo ir progresando a los que ya van teniendo una estructura que de alguna manera me protege, ¿no? Como las de la naranja, ¿no? Las de cáscara más dura, pero la regla es que en todas las fases, toda la manipulación debe de tener una estricta higiene. Esto no solamente aplica para el cerezo, sino para la familia. Para cualquier paciente o persona que está en un tema, y en realidad como dices tú, ¿no? En realidad, por ejemplo, lo que estamos viviendo ahora en pandemia, y lamentablemente esta nueva ola que está viviendo es una realidad, porque a veces uno sale a la calle y parece que no hemos aprendido nada, no, nada de lo que hemos estado encerrados todos los años. O sea, no hemos logrado comprender. Y en este momento, por ejemplo, ¿y qué ocurrió, no? ¿Y qué ocurre? ¿Qué pasa con los cerezos? Y a veces uno no tiene esa conciencia, ¿no? Yo a veces hago este comentario, yo estornudo, digo, en mi casa me quito la mascarilla y yo de repente tengo un cerezo en casa. ¿Qué pasa? O sea, yo puedo estar libre por el viento, sin mascarilla, andando, sin cuidarme, porque pienso que a mí no me va a ocurrir nada, pero me convierto en un portador. Y ese cerezo, como acaba de describir Jessica, está en un proceso de recuperación, donde el cuerpo tiene que volver a hablar, tiene que volver a sentir, a identificar los alimentos que sí y que no, hasta incluso cambia, y alimentos que antes no le gustaban, le empieza a gustar, y viceversa, ¿no? Empieza a rechazar alimentos tan sencillos que antes los podía ingerir siempre, ya no los vuelven. Se vuelve a reprogramar, vuelve a nacer un nuevo cerezo, ¿no? Vuelve a florecer un nuevo cerezo, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Entonces, y ya porque nos está ganando un poco el tiempo hoy día, es un tema bastante interesante, y estoy segura, les invitamos, por favor, a todos a esta ponencia. Queda este diálogo de hoy día, está quedando en nuestro Facebook, ¿no? Pueden ingresar a Desde el Jardín de los Cerezos, así es el nombre, Desde el Jardín de los Cerezos. Pueden ingresar y buscar algo que compartir, que ahí está este video, y pueden dejar ahí sus preguntas si les quedaron dudas, o de repente casos de cerezos que tienen en casa, o de algún amigo, de alguien de nuestras redes. Por favor, dejemos para que aprovechemos al máximo y podemos seguir haciendo las preguntas para nuestras siguientes ponencias, que de repente van a haber muchas inquietudes. Y este punto importante que te quería consultar, Jessica, es el tema que iba a la pregunta anterior, ¿no? Por ejemplo, ok, hay personas que terminan de su proceso, entran en este proceso que tú ya acabas de mencionar, la remisión, entran, se alimentan en casa, pero luego tienen que volver al trabajo, es inmediato, ¿no? Entonces, en el trabajo, en el centro laboral,
hay una dieta, hay una serie de alimentos, hay una serie de cuidados que debe de seguir, porque también es importante para las instituciones que van a ver o que están viendo este programa en este momento, qué considerar en esa dieta, ¿no? En esas empresas que a veces tienen las cafeterías o tienen la alimentación en el mismo lugar, tienen un plan especial de alimentos, ¿es considerable? ¿Qué cosas consideras tú? Ujú. Ya cuando definitivamente ya el cerezo tiene que insertarse, ¿no? Ya al mundo laboral, ¿no? Los servicios de alimentación colectiva hoy por hoy, ¿no? En nuestro país han evolucionado, ¿sí? Ya hablamos de los sistemas HACCP, ¿no? De los análisis de los puntos críticos para poder mitigar estos riesgos de contaminación, ¿no? Muy estrictos que tienen sobre todo ya algunas concesiones de alimentos, ¿no? Y bueno, estas están ya implementadas en algunas empresas privadas en su gran mayoría. Entonces, es muy importante, si yo me ubico en este tipo si yo estoy frente a este tipo de servicio de alimentación colectiva, ¿no? En el entorno privado, es muy importante que me acerque yo a hablar con el administrador, administradora, porque todo servicio de alimentación colectiva, ¿no? Tiene un nutricionista que está detrás y que formula la programación de dietas, ¿no? Porque existe un estándar de calorías, de proteínas, de grasas, ¿no? Que debe de contener la dieta normal. Entonces, si dentro de esa batería, porque mínimo generalmente los servicios de alimentación colectiva te dan 3 opciones y una dieta, generalmente la dieta va por el tema de la pechuga, la verdura, la papa, y no, es lo que nos ha vendido, ¿no? Siempre el tema para estar fit, ¿no? Es lo primero, porque si, ay, estoy gordita. Mi beterraga, mi amiga la brócoli, que es mi amiga la brócoli. No, es que es la verdad, ya. Que sí, en verdad es buena, ¿no? Que tiene su hierro, pero por ejemplo la gente no sabe que para activar, muchas veces, por ejemplo, recomiendan comer lenteja y tu pescado frito, pero muchas veces no sabemos que para activar el hierro necesitas el limoncito, la cebollita para activarlo, ¿no? Porque si no, no ayudas a que el cuerpo digiera, ¿no? Entonces, esto es importante también. Para la absorción. Exacto, entonces esas combinaciones que mencionas, ¿no? Del alimento rico en hierro de origen vegetal como la lenteja, con el alimento de origen animal rico en hierro como el pescado, cuando hacen sinergia, ¿no? Hacen sinergia, ¿no? Requieren para que se absorba, ¿no? La vitamina C, por eso se acompaña con Okay. Ahí se cortó un poquito ahí, Jessiquita, se cortó ahí, ¿se te escucha? Ahí. Jessica, yo no te escucho, no sé si nuestros invitados escuchan, pero yo no escucho. Por ahí, a ver si alguien, ahí por ahí, yo no te escucho. Preguntamos ahí. Sí, se te escucha. A ver, por favor, las personas que están conectadas nos cuentan si escuchan, nos escriben ahí si están escuchando. Ah, ya, ok. Ya está, se conectó. Sí, te decía para terminar, ¿no? Un poco la pregunta que nos has planteado, ¿no? Es muy importante que exista esta comunicación, ¿no? Con el administrador y la administradora, y aquí mucho juega el rol la parte de recursos humanos, ¿no? Porque el área de recursos humanos tiene un asistente que vela por la seguridad y la salud del trabajador. Entonces, es muy importante informar, obviamente, o el área de SOMA en otras organizaciones, ¿no? SOMA, HES, todas, ¿no? El área de salud ocupacional, el área de salud. Exacto. ¿Para qué? Para que pueda ser un intermediario, ¿no? Porque si de repente yo voy y no encuentro esa batería de opciones, ¿no? Entonces ellos pueden de alguna forma intermediar porque es parte de, ¿no? Que exista esta variedad, ¿no? Y obviamente que puedo yo ya tener el concepto de qué alimentos me cae, que no me cae, que me ha recetado en esta etapa, porque ya he pasado por el servicio de nutrición,
Entonces, con la información que yo tengo, más la información que me proporciona, ¿no?, el lugar donde yo trabajo, en comunicación con el área de salud, ¿no?, voy a poder yo tener esa alimentación o elegir, ¿no? Eso es una opción. Pero si nos situamos a un entorno laboral de repente del Estado, público, o de repente privado, donde no hay esta opción de servicio de alimentación colectiva. Ahora con el tema de la pandemia, muchos lugares, muchos espacios se han reducido, ¿correcto? Se han adecuado, de repente no existe esa opción de servicio de alimentación colectiva. Entonces, tengo que ir a un restaurante de fuera. Les sugiero, ¿no?, les recomiendo, muy importante, en la etapa que nos encontremos los cerezos, ¿no?, de ver que sea un lugar de confianza donde ya exista una referencia, porque la manipulación de los alimentos es muy importante. Todo el esfuerzo que hemos hecho en el hogar de cambiar patrones, de tener ciertas reglas, al final en casa no lo cogí en la calle, ¿no? Y una bacteria se vuelve un mundo, ¿no? Porque el cuerpo está acomodándose. Exacto. O sea, hasta incluso una gripe, ¿no?, se convierte en la pulmonía, ¿no? Porque prácticamente el cuerpo se está recuperando. Qué término importante. El cuerpo se está recuperando. Está rediseñando una nueva estrategia alimenticia, ¿no? Exacto. Entonces, es muy importante actuar con mucha prudencia, ¿no? En esa opción que de repente, ya, no tengo servicio de alimentación colectiva en mi lugar de trabajo. Entonces, ¿cuál es la otra opción? Ir a un restaurante. Ya, conozco un restaurante de confianza donde me podrían asegurar esa manipulación de alimentos. Si yo no tengo esa seguridad, es mejor que hagamos el esfuerzo de llevar nuestra loncherita, ¿no? Nuestros alimentos, ¿no? Todo cocido, obviamente. Una secuencia, ¿no? Una secuencia que te permita cuidarte y continuar con el tratamiento o con el régimen, más con el régimen alimentario. Así es. Bien, Jessica. De verdad que, Jessica, creo que nos ha faltado el tiempo, pero hoy día hemos hecho esta primera sesión. Estamos seguros que muchas de las cosas que hoy día hemos conversado ya las han escuchado de repente en otras ocasiones, o es la primera vez que lo escuchan, pero ya lo saben. Si tienen cerezos en casa o conocen algún cerezo, por favor promover esto que hoy día nos ha dicho Jessica, mantener el cuidado, la higiene, seguir un patrón. Hay que preguntarle al doctor que sí, que no, saber el tipo de esquema. Por favor, recurramos a la ciencia, recurramos a los medios científicos claros de lo que nos digan, ¿no? Es bueno que también no podemos descartar la medicina tradicional, las sugerencias, no hay que descartarlas, pero hay que preguntar. No todas las pacientes, no todos los cerezos tienen los mismos esquemas de tratamiento. ¿Qué significa que no todos los cerezos tienen el mismo esquema? Que no todos reciben los mismos medicamentos ni por el mismo tiempo. Cada cerezo tiene un diagnóstico propio, una condición propia, y es clave tenerlo en cuenta. Por eso es importante acudir a profesionales que le permitan establecer con claridad el panorama a seguir. De esta manera, el tratamiento médico que vaya a recibir, de alguna manera le va a permitir asimilar de mejor manera, ¿no? Imagínense el estrés, no poder comer, no poder dormir, ¿no? Y adicional a ello, o encima de los rezagos de los medicamentos que tomo, y todo esto conglomerado, el paciente ingresa en un estado de estrés que lo conduce a la desesperanza. Entonces, gracias hoy día por estar en esta sesión. Jessica, que también es miembro del equipo, como lo decía al inicio, para los que recién se conectan, pueden seguirnos en el Facebook, en el Instagram y el LinkedIn, desde el Jardín de los Cerezos. Búsquenos ahí, compartan, los invitamos a compartir en su perfil para que más personas puedan saber, ir conociendo juntos, ir aprendiendo juntos de toda esta experiencia que no conduce a otra cosa más que a cuidar nuestro bienestar y mejorar nuestra calidad de vida. ¿Sí? Mientras haya vida y esperanza,
pero no solamente implica que nos quedemos con los brazos cruzados a esperar que todo cambie por sí solo. Necesitamos generar acciones, cambios, una reingeniería de comportamientos que nos conduzcan a una actitud, a una calidad de vida basada en un objetivo, en un propósito de vida claro. ¿Sí? Entonces, les agradecemos a todos por su participación del día de hoy y los esperamos el próximo jueves a las 7, el día jueves 8 a las 7 de la noche. Vamos a hablar de otro tema bastante importante sobre la psiconcología. Entonces, los esperamos. Muchísimas gracias, Jessica. No sé si quieres decir algo antes de finalizar, no lo sé. Bueno, ya lo has dicho, ya todo. Bueno, de verdad que muchísimas gracias a todos los que se han conectado el día de hoy y por favor sigamos fortaleciendo esta maravillosa red, ¿no? Y como bien ya dijo nuestra querida Ivonne, seamos agentes de cambio, ¿sí? Y veamos este momento que estamos viviendo con nuestros cerezos, ¿no? De la mejor manera, ¿no? Con mucha esperanza, ¿no? Y veamos una oportunidad para que cada uno de nosotros, ¿no? En la sociedad seamos agentes de cambio, ¿no? Es lo que me queda decir para poder terminar esta bonita transmisión que hemos iniciado con esta, ¿correcto? Entonces, hoy día es nuestra sesión 1. Sí. Así que si hubo de repente cosas por ahí que sugerir, sugiéranlas, por favor, sugiéranlas. Y ¿cómo se llama? Y vamos a continuar aprendiendo juntos. ¿Sí? ¿Está bien? Gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Que tengan una linda noche. Cuídense. Gracias.